Y bueno, en este video vamos a traer el esquema L. A ver, tengamos en consideración que en el video anterior sobre esquemas hemos trabajado el esquema R. Si nosotros podemos hacer un proceso de transformación lógica, el esquema R es un derivado de lo que en un principio es el estatuto de construcción de este esquema, el esquema L o lambda. Antes que nada hay que diferenciar un poco en este caso los vectores, lo que estamos tratando de identificar en Lacan, y es una cuestión de que hay que tener en cuenta, es el hecho de que Lacan utiliza, por lo general, 4 elementos para desarrollar cada uno de estos esquemas. ¿Sí? Si ustedes recordarán, cuando nosotros hablábamos del esquema R, y acá haremos como una pequeña miniatura, ¿qué podíamos encontrar en este esquema? Bueno, justamente, en lugar del P, o el nombre del padre, o el otro, que nosotros si lo trazamos de una forma homóloga, se encontraría en la esquina inferior derecha, en lugar del falo o del sujeto. ¿Sí? ¿Qué particularidad encontramos acá? Esto, de que llegados a la formación de toda la estructura y de las triangulaciones, las cuales también podríamos agregarle el A' y el yo, son construcciones posteriores a lo que en un principio, si pudiéramos darle el estatuto el estatuto cronológico de esto, la formación entera del esquema. Bueno, a ver, vayamos por partes. Que se haya entendido justamente que es un estadio previo, ¿sí? El esquema R es un esquema que daba la institución o la constatación de la estructura neurótica de los sujetos. El esquema L, que se debe entender como un estudio de lo que es el ámbito topológico, de lo que explicaría Lacan, su principal función es dar cuenta de la situación de análisis. Vayamos directamente al el momento en el cual él instaura o introduce este esquema, que es en el seminario 2, el yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. Otro de los textos que nosotros podemos encontrar este esquema, nosotros podemos encontrarlo en los escritos sobre la carta robada y en una cuestión preliminar. Primero que nada vayamos al nombre. ¿Por qué L? Nosotros en la traducción en español lo tratamos como L o esquema Z, pero ¿por qué esquema lambda? Bueno, esquema lambda será por la utilización de la letra lambda en el diccionario griego. Se traduce en L, por eso nosotros diríamos esquema L o esquema, también se lo conoce comúnmente como esquema Z, pero por su forma. Si nosotros unimos los vectores de la S a la A', a la A', a la A y de la A mayúscula, se formaría lo que nosotros podríamos decir esto, simbolizados en la letra Z, lugar que se da de la prima hacia la A y de la minúscula a la mayúscula, tiene este estatuto de figura en la cual le da la consideración de los vectores que no están en línea de puntos, y también se le considera como lambda. ¿Qué es fundamental saber de este esquema? Primero que nada es el establecimiento de la relación imaginaria y de la formación yoica, ¿sí? Justamente Lacan utiliza este esquema de forma topológica para establecer esta metáfora de la relación que establece el yo en el estatuto de objeto en consideración con los otros, ¿sí? La formación yoica siempre va a estar determinada por los otros, ¿sí? Tanto sea por el otro con mayúscula, como tesoro de los significantes, como el otro con minúscula, que encarna los semejantes. Justamente establece lo que él llamaría relación imaginaria. ¿Qué es esta relación imaginaria? También se la llama como el muro del lenguaje. Es todas esas representaciones yoicas que están dentro del registro del imaginario en formación del yo, ¿sí? Esta relación dual, otro, yo, A', son constitutivas de la formación yoica, en tanto yo mu A. ¿Qué otras situaciones nosotros podemos encontrar con respecto al esquema L? Bueno, a ver, nosotros tengamos en cuenta que Lacan en esta altura de su enseñanza en el seminario 2 venía trabajando la crítica con respecto a los post-freudianos, ¿sí? ¿Qué pasa? En el análisis ellos hacían énfasis en lo que él llamaría esta relación imaginaria del yo al yo. Entonces, desviarían la cura y desviarían el tratamiento psicoanalítico de lo que realmente debía ocuparse,
que era justamente la relación del sujeto con el otro. Sirve como una forma de entablar la relación dual o analizante y analista. A ver, distingamos primero cada lugar. Nosotros, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Otro, como otro semejante, ¿sí? Todos aquellos objetos que encarnan a una figura imaginaria especular. El yo como el determinado, el precipitado del que hablaría Freud en la segunda tópica. El otro como tesoro de los significantes, entendamos, el otro como lugar, ¿sí? No estamos hablando de ninguna personificación ni de ninguna vicisitud que tenga que ver con este estatuto, ¿sí? Ya hemos diferenciado en el esquema R la diferencia entre otro con mayúscula y otro con minúscula. El lugar del otro es determinante y para nada determinado. Si nosotros vemos los vectores, el otro se dirige hacia la posición subjetiva y determina esa relación con el yo. El yo también a su vez está determinado por los otros con minúsculas semejantes. El inconsciente no es una particularidad como podríamos... Esta es también una diferencia tajante entre lo que nosotros podemos entender entre el psicoanálisis lacaniano y el psicoanálisis freudiano. El inconsciente, a diferencia de lo que plantearía por ahí Freud, es que en Lacan estaría dentro del encuadre del dispositivo analítico. Y uno, el inconsciente, lo construye en esa relación dual, analizante-analista. Entonces, el inconsciente se manifiesta en esa relación del lugar del otro hacia el efecto de sujeto. ¿Qué pasa? Nosotros recordemos el muro del lenguaje inconsciente, rompe con el bla 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 o con la palabra vacía y emitiría en esa relación lo que se llamaría la palabra plena. La palabra plena dirigiéndose hacia el sujeto daría ese estatuto de falta en ser en el cual establecería la falta, ¿sí? El sujeto en relación con nosotros, implicados en una relación de imposibilidad, tramaría su efecto. Entonces, nosotros, si vamos de vuelta al esquema R, estableceríamos esta relación dual del sujeto con el otro, la construcción de su realidad. Y si nosotros vamos al esquema R, tenemos esta construcción fantasmática. Ese sería el movimiento que se hace en análisis, donde el otro, mediante esta relación, constituye la particularidad inconsciente, rompe con la barrera yoica, que es la relación imaginaria, y produce el efecto de la palabra plena. Por un lado vos tenés la palabra vacía, que es esta relación imaginaria en la cual se establece el estatuto de semejante al analista, se ve irrumpida con el mensaje del otro, provocando el efecto sujeto. Y si cuando aparece el efecto sujeto es cuando aparece el efecto significante, el efecto del lenguaje. Entonces tenemos una relación dual entre yo, otro, porque el yo es otro, en esa formación yoica, sujeto, otro, ¿sí? Entonces el yo no es el sujeto. Con respecto a esto establecemos dos relaciones. La relación imaginaria, nosotros acá, en esta vuelta, podríamos instaurar la relación simbólica. Entonces, ¿cuándo podríamos estar hablando que da efecto este esquema en análisis? Cuando la palabra del otro llega a provocar un efecto subjetivo. Y eso tiene que determinarse y justamente provocar una determinación en el yo. Si hay escucha en esta vicisitud, habrá cambio en lo especular. Con respecto a este esquema, no hay una mirada unívoca con respecto al registro de lo real, o si se le puede llamar registro. Lo que podríamos decir es que en la construcción de la teoría lacaniana, lo real, en esta época de su producción, estaba en el estatuto de lo real como realidad empírica, yendo más a la interpretación y tratar de poder elaborar un poco más en relación con el esquema R. Podríamos establecer que estaba ese marco de la realidad en cuanto a realidad fantasmática, que es sobredeterminante en la relación dual de yo a yo, diferenciado de lo que es lo real como lo imposible de ser representado. Entonces quedaría por fuera de lo que nosotros en este momento podemos demostrarlo de manera tangible en el esquema L. La construcción de esto implica necesariamente tomar dimensión de estas posiciones, ¿sí? Tanto del otro
como del efecto sujeto. Eso repercute siempre en última instancia a el yo. Si nosotros tomamos dimensión de esto y se pueden producir estos lugares, muchos analistas consideran que un buen manejo de la noción de esta estructura llevaría una de las posibles direcciones de la cura. Otra de las cuestiones de por qué está elaborado de 4 elementos, por qué tiene esta estructura, nosotros tendríamos que entender el hecho de que Lacan, al usar 4 elementos, los utiliza en el modo del mecanismo de Klein, ¿sí? El mecanismo de Klein es una figura matemática en la cual podemos establecer 4 elementos que están determinados y sobredeterminados los unos a los otros, en el cual el movimiento de uno hace que todas las particularidades y propiedades que tienen los otros cambien a su vez. Entonces, teniendo las propiedades del discurso establecidas en cada uno de los vectores, en cada uno de los lugares, hace que el cambio de uno provoque reestructuraciones en el otro. Si nosotros vamos más lejos en otros esquemas de Lacan, podríamos tener el esquema R, el grafo del deseo, el esquema I, justamente, esquema L. Siempre en Lacan, la teoría de los 4 discursos, siempre en Lacan va a estar permeado por este movimiento, que es el mecanismo de Klein. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.